Buen día, enanitos, bienvenidos a su segunda clase de Ciencias Naturales. Ahora sí, semana que ya no es de repaso, así que a tomar apuntes, por favor, tengan listo su cuaderno. ¿Cuál es el tema del día de hoy de ciencias? Se llama el calor en los materiales. Lo pueden encontrar en la página 114 de su libro de ciencias. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Primero, algunas cosas que hace el calor y después vamos a estar viendo cómo es que se hacen las cosas que hace el calor. Ok. 1. El calor cambia, 3 puntos importantes aquí. El calor cambia el estado de la materia. Eso ya lo hemos visto en otras clases cuando vimos los cambios de estado físico de la materia. Sabemos que algunos materiales al estar en contacto con calor cambian su estado. Pueden pasar de líquido a sólido, de sólido a líquido, no, de líquido a sólido no, de líquido a gaseoso o de sólido a líquido. Por ejemplo, un hielo, si tú tienes un hielo y lo pones en contacto con calor, con cualquier tipo de fuente de calor, el hielo que está duro se va a convertir en un líquido y a eso se le llama cambio de estado de la materia. También si tienes agua y la pones en contacto con el calor, el agua que es líquida se evapora y ese vapor es cambio de estado físico de la materia, que significa que la materia ya no está en la misma forma y esos efectos los produce el calor. Número 2, el calor cambia las propiedades de los alimentos. Eso también ya lo vimos cuando nosotros ponemos a hervir agua o cocinamos, por ejemplo, la carne cruda, cambian sus propiedades, es decir, sus características cambian y también se eliminan microorganismos. ¿Qué otra cosa cambia el calor? El calor cambia el tamaño de algunos materiales. Al cambio de tamaño, no le puse el nombre, se lo voy a poner aquí. El cambio de tamaño de algunos materiales producido por el calor se le llama dilatación. Ese concepto se lo tienen que aprender. Lo voy a poner aquí entre paréntesis. Dilatación con acento en la O. La dilatación, chicos, es que un material se hinche, se haga más grande. No sé si se han fijado que a veces cuando vamos por la calle, que vamos caminando por la banqueta y la banqueta parece que está hecha como por secciones, como por cuadros. Hay un cuadro y luego una raya y luego otro cuadro de cemento y luego otra raya y luego otro cuadro de cemento y otra raya. Muy bien. Esas líneas, si le han puesto atención, no están dibujadas. No son líneas dibujadas en el piso, sino que son espacios entre un cuadro de concreto y otro cuadro de concreto. Hay un espacito en medio. ¿Por qué se dejan esos espacios en medio? Porque el concreto cambia, se dilata con el calor. Cuando el sol está pegando a la banqueta se hincha, entonces si no hubiera esos espacios y estuviera todo el concreto pegado, al momento de hincharse se iba a quebrar el concreto. Cuando ustedes vean grietas en el piso, no es que fue alguien y que estaba bien gordito y pisó y se quebró el piso, ni tampoco que le dieron un martillazo. Muchas veces las grietas que se encuentran en el piso se produjeron por eso. ¿Por qué? Porque el material del suelo se dilató y entonces se fraccionó, se quiebra. También pasa por ahí los que llevan violín. No sé si les ha dicho su maestra que nunca deben dejar el violín en el sol o la guitarra en el sol. ¿Por qué? Porque la madera se inflama también. Se inflama con la humedad y se inflama con el calor. Entonces se les puede reventar o deformar, en este caso, el instrumento que está hecho de material. ¿Qué otra cosa pasa? Un material que se dilata y que es muy común verlo con el calor es el metal. El metal se inflama, el metal se dilata con el calor. De hecho, a veces ha pasado que hay puertas que se cierran, puertas completamente de metal, de herrería, y que tienen su pasadorcito. Entonces, si está haciendo calor, a veces se inflama el material y es más difícil quitarle el pasador. ¿Por qué? Porque cambio de tamaño, ya no atora de la misma forma. Si antes me quedaba mucho espacio para recorrer el pasador, ahora como se inflamó el material, se aprieta y es más difícil recorrerlo. Todo esto que se llama dilatación es la inflamación de los materiales y se produce a causa del calor. Otra cosa importante que tenemos que saber es que el calor genera energía. Puse ahí un monito y ya no se ve, pero había un monito asomándose y les está diciendo, el calor genera energía. ¿Cómo genera energía el calor? Les dibujé aquí un trenecito que está sacando humo. En realidad este humo es vapor. Esta es una locomotora, una máquina de vapor. Antes, hace mucho tiempo, cuando las personas apenas empezaron a manejar el calor y sus efectos, descubrieron que el calor generaba energía. En el caso de las locomotoras, cuando calentaban agua, salía vapor, como ya lo hemos visto en otros experimentos. El agua producía vapor al estar en contacto con el calor y ese vapor, el movimiento de ese aire, vamos a decirlo de esta forma, de ese aire que se generaba, producía energía y empezaban a moverse los materiales de, en este caso, la locomotora. Entonces
si había engranes, si había llantas, las cosas que daban vueltas se empezaban a mover a causa del calor, en este caso del calor que estaba alterando el agua y la convertía en vapor. Por eso siempre les estaba saliendo humito. Los trenes que tenemos ahora ya no son así, ya son eléctricos la mayoría o funcionan con gasolina y ya no les sale el humito del vapor que era tan característico, pero hay algunos, no me acuerdo si en la caricatura de Thomas tiene vapor o no tiene vapor, pero casi siempre que ustedes ven una representación de un tren en algún libro de texto, en un cuento o algo, va a aparecer con el humito que estaba arriba. ¿Por qué? Porque era producido por el vapor en las locomotoras. Entonces, el calor también puede generar energía. Ahora vamos a ver 3 formas en las que nosotros podemos obtener calor y me voy a pasar de este lado para que lo vean. Tengo un esquemita aquí que quiero que copien en su cuaderno, por favor. Y tiene una pregunta. La pregunta es ¿cómo lo obtenemos? ¿De qué manera obtenemos el calor? La primera forma es por fricción. ¿Ok? La fricción es cuando tú frotas dos objetos. Y un ejemplo súper clarito de esto es cuando tienes mucho frío y no traes guantes y no tienes una cobijita para taparte, entonces agarras tus manos y automáticamente empiezas a hacerle así. Vamos a ver, quiero que lo hagan conmigo en casa. Quiero que froten mucho, mucho, mucho sus manos y luego se las peguen en sus cachetes y se van a dar cuenta cómo las palmas de sus manos se calentaron. ¿Por qué se calentaron? Porque estamos produciendo calor a través de la fricción. Cuando nosotros frotamos un material con otro, este produce calor. Las primeras personas que descubrieron el fuego lo descubrieron con los rayos. Cayó un rayo del cielo, entonces vieron que había un incendio y descubrieron este nuevo material o esta nueva forma de energía que era el fuego. Pero después, posteriormente, ellos se dieron cuenta de que lo podían producir. ¿Y qué es lo que hacían? Frotaban trozos de madera para generar calor, para generar fuego, o frotaban piedras, una roca contra otra, entonces generaba chispas y de esas chispitas ellos con esas chispas ya podían encender algunas cosas. Les voy a poner aquí un ejemplo de frotación que tengo. Tengo una caja de cerillos. Por favor, no quiero que nadie vaya a agarrar cerillos, ni fuego, ni encendedores, ni nada en su casa. Prohibidísimo. Yo lo voy a hacer nada más para que vean cómo funciona. Tengo un cerillo aquí y tengo mi caja. Antes de hacer este experimento, por favor, quiero que se alejen de la pantalla porque no los vaya a quemar. Vamos a ver qué es lo que voy a hacer. Voy a pasar mi cerillo y lo voy a frotar con muchas fuerzas. Y cuando lo frote va a surgir una chispa que va a encender mi cerillito. A ver si se alcanza a escuchar. ¿Escucharon? Y ¡tarán! Y tengo fuego aquí. Este fuego se produjo por el frotamiento, por la fricción, porque froté el cerillo con mi cajita que tenía de este lado. Lo voy a apagar y pedí un deseo. No lo vayan a intentar en casa. Espero que se hayan alejado de la pantalla para que no les vaya a saltar ninguna chispa, pero ese es un ejemplo de frotación o calor generado por fricción. Tenemos un segundo ejemplo. ¿De qué otra forma podemos generar calor? Podemos generar calor por combustión. ¿Qué es la combustión? Se le dice combustión al material cuando ya se está quemando, no al momento de generarlo, sino cuando ya se está quemando, que hay un material que se está quemando y generalmente esos materiales para uso doméstico, los que utilizamos nosotros y también en algunas empresas, son derivados del petróleo como la gasolina, también pueden ser algún tipo de gas como el que utiliza la estufa. La estufa se prende y no se prende porque estés frotando el botón o algo, se prende porque está trabajando con gas. También los carros, por ejemplo, con gasolina, que es derivado del petróleo, y algunos encendedores. Estaba buscando un encendedor para enseñarles. Este no se mira porque es negro, pero hay algunos encendedores, no sé si han visto, que son transparentes y se puede ver que tienen agüita adentro. No es agua natural, sino un derivado del petróleo. Cuando este derivado del petróleo se enciende, o las lámparas de aceite, no sé si alguna vez hayan visto una, enciende, entonces yo tengo energía producida por ese material, pero no es ese material solo, sino ese material quemándose. Cuando un material se quema y produce calor, se le llama combustión. Vamos a ver el siguiente punto. El siguiente punto es el más fácil de todos. Cuando genero calor a través de fuentes de electricidad, una corriente eléctrica que ya me está generando calor, por ejemplo, el microondas o un calentón. Cuando ustedes hace mucho frío que conectan en la sala un calentón, eso también debe ser calor. O qué otra cosa puede ser la plancha, cuando sus mamás les van a planchar el uniforme, o no sé si lo planchen ustedes, se conecta a la corriente eléctrica y me produce calor, y ese calor yo lo utilizo para diferentes actividades. Otra fuente de energía, quiero que me lo digan por ahí, no es tarea, no es obligatorio, pero quiero que lo piensen. Otra que yo no haya mencionado, hay una
que todos los días nos enfrentamos con ella, todos los días la vemos, todos los días la sentimos. Quiero que me digan cuál es esa otra fuente de calor o otra fuente de donde podemos obtener calor. Les voy a dar una pista, es una fuente natural, está en la naturaleza. ¿Qué otra fuente tenemos para obtener calor? Nos quedamos hasta aquí y recapitulo antes de irnos. ¿Cómo cambia el calor? El calor cambia el estado de la materia, la forma de la materia la cambia, cambia las propiedades de los alimentos, cambia el tamaño de algunos objetos cuando los dilata, que los hincha, los inflama. El calor genera energía también. Y de este lado, 3 formas de obtener calor: por fricción cuando frotamos, por combustión cuando un material se está quemando, o por fuentes de electricidad, que es cuando estamos conectados a una corriente eléctrica. Nos quedamos hasta aquí. Tienen tarea ya marcada en plataforma, chicos. Cualquier duda, cualquier opinión, si supieran encontrar cuál era la otra fuente natural de calor que tenemos, me la mandan por ahí en un mensajito, la platican con sus compañeros, con sus papás. Y para despedirnos, las indicaciones de todo el tiempo: se lavan muy bien las manos, mantengan su sana distancia y guarden la calma. Ya casi regresamos a la escuela. No se me desesperen, pórtense muy bien. Nos vemos el jueves. El jueves, sí, el jueves con el siguiente video. Que estén muy bien y les mando muchos besos.